Andresito. ¿El indio? ¿El indio, sí? ¿Andresito Guacurarí? Guacurarí. Andresito no lo conozco. Ni idea, no. Dice que era un correntino. Hasta ahí sé y después ya no sé más. Andresito fue un indio que fue presidente de la República allá. Sí, el primero, antes de San Martín. Hay una pared en la casa donde podemos hacer un mural bien. Andresito Guacurarí. Soy correntina, ¿eh? Le dicen indio, pero en realidad se le dice aborigen. ¿Andresito? Andresito era un prócer olvidado. Que ayudaba a los pobres y le marginaron porque él le puso límite a los grandes, a los poderosos. Espera. A nivel río te puedo informar que es el río regulador del río Paraná, ¿viste? Después a nivel persona de Andresito nunca leí nada ni tampoco no sé. Imposible. No. Acá sí, un comandante fue. Te soy sincero, no. No. Andresito. ¿Quién fue? Bueno, fue un lugarteniente del general Artigas y durante un breve periodo de tiempo estuvo a cargo de la gobernación de Corrientes. Bueno, es una historia larga, ¿no? Que tiene que ver con cómo se fue gestando este país y cómo la centralidad de Buenos Aires provocó una colonización hacia adentro, ¿no es cierto? Pero bueno, es un héroe olvidado. Andresito fue un líder surgido en lo que habían sido los pueblos misioneros jesuitas. A principios del siglo XVII, miembros de la Compañía de Jesús se instalaron en una región amplia, donde actualmente está la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Consiguieron reunir a los guaraníes en reducciones que aseguraron el control español en la zona. Al juntarlos en pueblos, evitaban la dispersión de los indígenas y podían lograr su cometido: evangelizarlos. Aunque varios guaraníes se resistieron, la mayoría terminó aceptando las reducciones como una manera de defenderse de otros grupos indígenas y de los bandeirantes, portugueses que desde el Brasil incursionaban en busca de esclavos. Los jesuitas lograron evitar que otros españoles tuvieran jurisdicción sobre sus pueblos y realizaron una administración eficiente. Se les permitió a los guaraníes portar armas, lo cual estaba prohibido para los indios en el Imperio Español, y así lograron vencer a los bandeirantes. Los pueblos crecieron. A principios del siglo XVIII eran 30, con 140.000 habitantes, una población grande para la época, y progresaban económicamente produciendo yerba y cueros. No hay una imagen de él como los hay en otros próceres, como por ejemplo San Martín, Sarmiento. Lamentablemente tuvimos que reconstruir en base a la tipología de la raza indígena de esta región, digamos, tenía un rasgo guaranítico, vamos a decir. Entonces de esta manera tuve que guiarme de acuerdo a lo que me daban esas descripciones. A mediados del siglo XVIII comenzó una etapa crítica en la provincia jesuítica. En 1750,
España y Portugal firmaron un tratado por el cual 7 de las reducciones pasaban a control portugués. Pero los pueblos no aceptaron la decisión y resistieron. Se desencadenó así la Guerra Guaranítica, en la cual un ejército aliado de las dos monarquías terminó venciendo a los rebeldes. Como consecuencia, los jesuitas quedaron muy desprestigiados ante los indígenas, pero también la corona española aumentó sus recelos contra el poder y la autonomía de la Compañía de Jesús. Finalmente, en 1767, se dio la orden de que los jesuitas fueran expulsados de todo el imperio español. Las autoridades coloniales enviaron monjes franciscanos, mercedarios y dominicos para reemplazar a los anteriores sacerdotes y nombraron administradores laicos para que se hicieran cargo de los asuntos económicos y políticos que antes dirigían los jesuitas junto con una burocracia guaraní. La nueva división de tareas produjo frecuentes conflictos entre religiosos, administradores e indígenas. Así, los pueblos comenzaron a decaer y a perder población. Para 1810, las antiguas reducciones habían sufrido un gran despoblamiento. Lo imagino como un hombre decidido, con carácter, con mucha personalidad, y está con esa mano, me imagino, que está señalando a un grupo de personas que vienen invadiendo como los portugueses o los paraguayos y que le está dando órdenes a su gente para que presten atención y se preparen para defender las tierras. En 1810, la primera junta envió una pequeña expedición al mando de Manuel Belgrano para obligar al Paraguay a plegarse a la revolución que había estallado en mayo. Belgrano buscó y obtuvo el apoyo de varios guaraníes, pese a lo cual la campaña fracasó. Los pueblos misioneros quedaron divididos en 3, 8 en poder de Paraguay, 7 en manos portuguesas y 15 bajo la órbita de Buenos Aires. El líder oriental, José Artigas, volvió a impulsar la movilización indígena a favor de la revolución. Al principio, Artigas había apoyado al gobierno de Buenos Aires, pero desde 1813 se opuso al centralismo de la capital y creó un sistema revolucionario alternativo integrado por la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Se llamó la Liga de los Pueblos Libres y era una confederación en la cual ninguna provincia debía tener preponderancia sobre las otras. Los pueblos libres lucharon tanto contra los realistas como contra Buenos Aires y después, también, contra los portugueses. Algunos pueblos misioneros se plegaron al proyecto de Artigas, al igual que hicieron muchos guaraníes que habían abandonado las reducciones y vivían en otras zonas del litoral. Uno de sus líderes fue Andresito Guacurarí. La historia de Andresito podría ser considerada como una suerte de nexo entre la etapa belgraniana, digamos así, y la etapa propiamente artiguista, porque según informan algunos documentos, Andresito formó parte de tropas de Belgrano en su partida a la Banda Oriental,
y más tarde lo encontramos activamente participando con Artigas. Hay muchas lagunas, podríamos decir ahí, que todavía tienen que ser investigadas sobre la biografía de Andresito, pero evidentemente Andresito, como otros líderes guaraníes que son menos conocidos, entraron a participar en el proceso revolucionario a partir de una serie de conflictos que se abren, por ejemplo, entre Buenos Aires y las provincias. Concretamente, sabemos que algunos líderes, y ahí eso es interesante en la medida que nos habla de las divisiones entre los mismos líderes indígenas, apoyaron o continuaron apoyando al gobierno de Buenos Aires, mientras otros líderes como Andresito se ligaron incondicionalmente a la propuesta federal de Artigas. De modo que eso también nos habla de las divisiones propias del periodo revolucionario y a la participación dispar de líderes indígenas a lo largo de todo el periodo. Un historiador de Corrientes, Mantilla, que nos dice de Andresito de manera bastante despectiva que era mestizo de indio y blanco, y cito, bajito, bien proporcionado de cuerpo, cara redonda con rastros de viruelas, ojos verdes y penetrantes, poca barba, era ignorante, pero tenía buena letra y mucha perspicacia. Me lo imagino... Me imagino una presencia aguerrida. Me resulta un poco difícil imaginar a alguien de que no se tienen rastros, ¿no es cierto? La cabeza era más o menos grande. Ni una fotografía, todas son idealizaciones por lo general. Que era alto, flaco, no tan flaco, pero flaco. Era chiquito. Era chiquito, sí. Pero con un carácter impresionante. Y es difícil también sacarse los estereotipos. Es el universo guaraní hecho hombre. Puedo equivocarme y al imaginarlo muy moreno, de pelo lacio. Y que tenía una cabellera larga. De tez morena y alto. El rojo está tomado del uniforme que llevaba Artigas. El pómulo más prominente. Y no es una realidad lo de los pómulos exaltados. Labios más gruesos, nariz más gruesa y bien ganchuda, vamos a decir. Los ojos negros. Los ojos son rasgados, como achinados. Y ojos medio achinados. Y me lo imagino así, un típico hombre criollo. Un lindo morocho. Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria, la música y el festejo. Hoy estamos enfrentados entre hermanos casi en cueros, una vez más invadidos y apenas sobreviviendo. General Guacurarí, que llegas montado en pelo, tu sombra pasa y nos libra de las coyundas del miedo. Con solo decir tu nombre vuelve a soñar nuestro pueblo, resucita la esperanza y nos juntamos de nuevo. Che, comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguara o jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí, centinela de la patria de Iguazú a Mandisoví.
sos la memoria viviente de Oberá y de Mbororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros, volví Andresito, volvé. Hay pocos datos biográficos de Andresito Guacurarí. Nació en un pueblo misionero del río Uruguay, Santo Tomé o San Borja. En 1812, cuando las autoridades porteñas nombraron a Artigas teniente gobernador de Yapeyú, Andresito se transformó en su ahijado. Por eso muchas veces lo llamaban Andresito Artigas. Se iba a convertir en uno de los principales lugartenientes de su padrino y llegaría a ser un importante líder guaraní. A partir de 1815, entre 1815 y 1818, Andresito es la figura central, no solo el principal apoyo de Artigas en la región, sino la figura central de toda la región del litoral. Va a ser el comandante designado por Artigas, comandante de armas de las misiones, después va a ser al mismo tiempo el gobernador de Entre Ríos a partir de 1818. Y en esa trayectoria va delineando lo que parece ser se podría decir, el proyecto político más autónomo y más radical de los grupos indígenas del litoral rioplatense. Es cuando Andresito encabeza el intento de sumar a los pueblos guaraníes que estaban bajo el sistema artiguista, también a los del Paraguay y también a los que estaban bajo dominio portugués. Va a fracasar en el intento, pero es una idea interesante porque lo que aparece ahí es la idea de formar una unidad política de los pueblos guaraníes dentro del sistema artiguista, pero ya sin una especie de reconstrucción de la provincia jesuita del Paraguay, pero sin los jesuitas, sin los administradores de los pueblos, sin los mayordomos que tenían los administradores, y con cada pueblo gobernado por su propio cabildo indígena. Ese proyecto va a enfrentar muchas oposiciones, la principal y la decisiva, la de la invasión portuguesa, pero también la de la élite de la ciudad de Corrientes, la del Paraguay, y la de los grupos de vecinos de las ciudades del litoral del río Uruguay, como Concepción del Uruguay sobre todo, Gualeguaychú, que temen esta adhesión del mundo popular indígena, campesino, que puebla el litoral y que es la base de sustentación de Andresito Artigas. En 1815, Artigas nombró a Andresito comandante de las misiones. Ese mismo año, sus guaraníes expulsaron a los paraguayos, que habían ocupado algunos pueblos misioneros al este del río Paraná. En 1816, las fuerzas de Andresito se enfrentaron con los portugueses, que habían iniciado una gran ofensiva contra Artigas. Al principio les fue bien en la lucha, y en 1817 lograron apoderarse de San Borja, que estaba en manos portuguesas. Al año siguiente, las tropas de Andresito tomaron otros rumbos. Por indicación de Artigas, marcharon sobre Corrientes, que se había aliado con el gobierno central de Buenos Aires. La entrada de un líder indígena a la ciudad causó pánico entre los sectores altos correntinos y la ocupación guaraní fue un abierto desafío al orden social existente. Ahora, los sometidos estaban al mando. Bueno, estamos en la ciudad de Corrientes, exactamente en la plaza 25 de Mayo de esta ciudad, que en su momento esta plaza llevó el nombre de Plaza Mayor, allá por 1818, cuando se produce la llegada de Andrés Guacurarí y Artigas a esta ciudad. Andresito llega acá por órdenes impartidas por José Gervasio Artigas, su padre adoptivo, quien lo envía para reponer a un gobernador llamado Juan Bautista Méndez, que fue depuesto por cierto sector de las clases altas correntinas, concretamente un militar de apellido Bedoya. Andresito llega a esta ciudad
y lo primero que hace es tratar de recuperar aquellas instituciones que estaban cerradas tras el golpe, que podríamos llamar hoy un golpe de Estado, para lo cual impone cierto rigor y disciplina en la vida de los ciudadanos correntinos. Lo cual no dio, mejor dicho, lugar a una serie de situaciones ríspidas entre los soldados de Andresito, los guaraníes y estas clases privilegiadas de Corrientes. Entonces Andresito, para tratar de calmar los ánimos, de limar asperezas, por decirlo de una forma, realiza 4 noches seguidas una representación teatral que se llamaba La Tentación de San Ignacio. Hubo sectores que concurrieron y aquellos sectores que no concurrieron, Andresito interpretó que era un desprecio hacia él y sus hombres. Entonces lo convocó un día a la mañana y después de redoblar de tambores, les hizo arrancar a los varones mayores el yuyo de esta plaza con las manos, lo cual provocó una situación de gran afrenta para estos sectores sociales. Las esposas de estos hombres que trabajaban en esta plaza arrancando los yuyos, reitero, le solicitan a Andresito que no lo haga trabajar bajo el sol a sus esposos. Entonces Andresito lo que le dice es: señora, ustedes vayan a bailar con mi soldadesca hasta tanto y en cuanto vuestros esposos terminen de limpiar la plaza. Dicen a algunos autores que han escrito sobre aquella época que sí, que fue la única vez que estuvo tan limpia la plaza después de esta situación planteada. Después de 3 meses de ocupación, las tropas de Andresito abandonaron Corrientes. Volvieron a intentar recuperar los pueblos misioneros controlados por los portugueses, pero fueron derrotados en 1819 y Andresito cayó preso. Fue enviado a Río de Janeiro, donde moriría poco después. Otros líderes guaraníes, Pantaleón Sotelo y Francisco City, mantuvieron la alianza con Artigas y combatieron contra todos sus enemigos. Pero en 1820, Artigas fue derrotado, primero por los portugueses y luego por los entrerrianos, y marchó al exilio. Los pueblos guaraníes buscaron negociar con los nuevos poderes, pero en lo sucesivo, la presión brasileña, paraguaya, entrerriana y correntina los iría debilitando cada vez más, y así, a lo largo de los años, seguirían despoblándose. Cuando hablamos de los años de la independencia, solemos pensar en algunos pocos hombres de la clase alta que dirigieron revoluciones, gobiernos y ejércitos. Así, recordamos a Moreno y Saavedra, a Alvear y Artigas, a Güemes y Pueyrredón, a San Martín y Belgrano. Sus nombres y algunos más hoy están presentes en calles y plazas. De tanto en tanto se suma a ese selecto grupo alguna mujer. En cambio, la gente común, la mayoría de la población, casi no aparece en los relatos sobre la época.
Ese es el caso, por ejemplo, de los guaraníes en los años revolucionarios y de su líder Andresito. Lo que hicieron, lo que pensaron, es difícil de reconstruir. Nos quedan fragmentos, relatos sin imágenes. Pero cuando recuperamos su historia, les devolvemos en parte su protagonismo y les damos un lugar en nuestra comunidad.